Hay humillaciones que te rompen por dentro, sin hacer ruido. La comida cayó al suelo, despacio, como si el tiempo quisiera que yo viera cada pedazo. Mi nieto me miraba con una sonrisa que nunca le había visto, una sonrisa que no era suya. Sus amigos reían, y yo seguía ahí parada, con las manos todavía oliendo a chile y a canela, con ese guiso que empecé a las 6 de la mañana, porque quería que él comiera bien, porque eso es lo que hacen las abuelas que aman. Silencio. Y después las carcajadas. Pensé que lo conocía, pensé que era mi sangre. Pero ese día entendí que hay personas que se avergüenzan de sus raíces como si fueran una enfermedad. Lo que él no sabía es que yo no llevé solo un guisado a esa ciudad. Llevaba conmigo un pasado que él jamás imaginó, un pasado que estaba a punto de alcanzarlo, y la mujer que iba a destruir su nueva vida perfecta estaba sentada junto a él en esa misma mesa, primero riendo como los demás, después observándome en silencio, un silencio que Rodrigo no supo interpretar, porque el desprecio tiene memoria, y la mía nunca olvida. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Llegué al edificio después de 3 horas de viaje. Subí las escaleras cargando esa marmita que pesaba como si llevara mi vida entera adentro. Llegué al piso donde vivía Rodrigo. El pasillo olía a comida de otros departamentos, a vida de gente que no conocía. La puerta de su departamento estaba entreabierta. Podía escuchar música, risas, voces mezcladas. Entendí que había gente, mucha gente, pero había venido desde tan lejos y solo quería verlo. Solo un momento. Empujé la puerta despacio. Nadie me vio entrar. Todos estaban ocupados, hablando, riendo, bebiendo. Caminé unos pasos hacia la sala. Y entonces lo vi. La comida se deslizó por el suelo en una película que pasaba demasiado lento. El guiso que había tardado 4 horas en preparar. Las papas cortadas a mano. El chile que tuve que limpiar con cuidado. Todo, desparramado sobre las baldosas sucias de ese departamento que olía a cerveza rancia y cigarrillos. Las risas llenaban el espacio pequeño. Eran carcajadas altas, descontroladas, como si alguien hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Pero el chiste era yo, y mi comida, y todo lo que había traído desde tan lejos. Miré alrededor tratando de entender qué acababa de pasar. La sala estaba llena de desorden, botellas de cerveza vacías sobre la mesa, ceniceros desbordados, ropa tirada en los sillones, el olor del tabaco mezclado con el aroma de mi guiso recién caído, una combinación que me revolvió el estómago. Rodrigo estaba ahí, mi nieto, 19 años, parado frente a mí con esa sonrisa que no reconocí, una sonrisa burlona, cruel. Él se limpió la boca con las manos, con el dorso de la mano, como si hubiera hecho algo brillante, como si acabara de ganar algo. ¿Ven? Así cocina la gente del rancho. Sus palabras me atravesaron como vidrios, pero no me moví, no dije nada. Todavía no. Los amigos que estaban sentados alrededor de la mesa se rieron también, algunos incómodos, mirando hacia sus platos, pero rieron. Ninguno dijo nada. Ninguno se levantó para ayudarme. Solo miraron. Había una chica sentada junto a Rodrigo, joven, bonita, cabello oscuro recogido, vestida con ropa que yo sabía que costaba más que mi pasaje de ida y vuelta. Ella había estado riendo también, pero de pronto se detuvo. Su rostro cambió. Algo pasó en sus ojos, pero nadie más lo notó. Todos seguían ahogados en sus carcajadas. Yo seguía ahí parada con la marmita vacía entre mis manos. La que había cargado con tanto cuidado en 2 autobuses, la que había envuelto en 3 toallas para que no se enfriara,
la que pesaba tanto que me dolieron los brazos durante todo el viaje. Rodrigo me miraba, y yo lo miraba a él, segundos largos, eternos, buscando algo, buscando al niño que yo conocía, al niño que había criado, al niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Pero ese niño no estaba ahí, no sé dónde se había ido, pero no estaba en esos ojos. No grité, no lloré, no podía darles eso también. Me agaché despacio, con toda la dignidad que me quedaba. Recogí lo que pude del piso, los pedazos de papa, el chile, la carne. Mis manos temblaban, pero las controlé. No iban a verme quebrada. Tomé mi bolsa, la colgué en mi hombro, limpié mis manos en mi falda. Rodrigo seguía ahí parado, todavía con esa expresión, todavía riéndose por dentro. No te enojes, abuela, es que aquí comemos diferente. Su voz sonaba tan lejana, tan fría, como si hablara con una extraña, como si yo no fuera la mujer que se había levantado a las 4 de la mañana cada día durante años para que él tuviera desayuno antes de ir a la escuela. No le respondí. No tenía palabras. O tenía demasiadas. No sé cuál era peor. Caminé hacia la puerta. Cada paso me pesaba, pero no me detuve. No me di vuelta. No le di esa satisfacción. Cerré la puerta con suavidad, sin hacer ruido, sin golpearla, porque sabía que el silencio dolería más, que esa puerta cerrándose despacio quedaría grabada en su memoria de una forma que ningún portazo podría lograr. Escuché que adentro seguían hablando. Las voces se mezclaban, pero ya no podía distinguir palabras, solo ruido, ruido vacío. La chica que estaba sentada junto a él, Isabela, se quedó mirando la puerta cerrada. Después miró a Rodrigo. No dijo nada, pero algo había empezado a moverse dentro de ella. Algo que Rodrigo no alcanzaba a ver todavía. Algo que iba a cambiar todo. Me llamo Consuelo. Tengo 64 años. Soy viuda desde hace 33. Y durante toda mi vida he trabajado con mis manos. Mi esposo enfermó cuando nuestros hijos todavía eran pequeños. 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Yo me hice cargo de todo. Cosí ropa para los vecinos, vendí comida en el mercado, limpié casas, hice de todo. Pero nunca fuimos miserables, nunca nos faltó un plato en la mesa, nunca. Cuando don Aurelio murió, yo tenía 31 años. Los niños todavía me necesitaban. El mayor apenas tenía 10. La menor, Marisol, tenía 6. Quedé sola, con 4 bocas que alimentar, con un techo que mantener, con una vida entera por delante que no sabía cómo enfrentar. Después del funeral, tomé una decisión. Me mudé. Dejé la ciudad donde habíamos vivido, donde cada esquina me recordaba a él, donde la gente me miraba con lástima. Me fui a un pueblo más pequeño, San Rafael, un lugar donde nadie me conocía, donde podía empezar de cero, a construir algo que fuera solo mío. Rodrigo es hijo de Marisol, mi hija menor. Ella tenía 20 años cuando él nació. Se fue a la ciudad grande cuando él tenía 3. Dijo que iba a buscar mejores oportunidades, pero se perdió, en vicios, en malas decisiones, en personas equivocadas. Rodrigo se quedó conmigo. Yo lo crié, desde los 3 hasta los 15 años, los años más difíciles, los años en que un niño necesita que alguien lo guíe. Yo fui su mamá, su papá, su todo. Cuando consiguió esa beca universitaria, lloré de felicidad. Mi nieto iba a estudiar, iba a ser alguien. Le ayudé con todo lo que pude. Mandaba dinero cada mes, comida seca, frijoles, arroz. Llamaba cada semana para saber cómo estaba. Esa visita había sido una sorpresa, planeada con amor, con ilusión. Me levanté a las 5 de la mañana, preparé su guiso favorito, el mismo que le hacía cuando era niño y llegaba triste de la escuela, el mismo que siempre le arrancaba una sonrisa. Tomé 2 autobuses, 3 horas de viaje, cargué esa marmita todo el camino. Nadie sabía que iba, quería verlo feliz, sorprendido, quería abrazarlo, quería que supiera que aunque estuviera lejos, yo seguía ahí, siempre ahí. Pero no esperaba eso, jamás.
En todos los escenarios que imaginé durante el viaje, jamás imaginé ese. Ahora estoy sentada en el paradero, sola, la marmita vacía en mi regazo, mirando la calle. Los autos pasan, la gente camina, el mundo sigue. Pero yo me quedé atorada en ese momento, en esa risa, en esas palabras, en ese desprecio. No lloro, todavía no, no aquí, no en la calle. Fui demasiado lejos para llorar donde todos pueden verme. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Volví a casa sin decirle nada a nadie, ni a mis hijas, ni a las vecinas, ni siquiera a doña Carmen, que siempre sabe todo lo que pasa en mi vida antes de que yo se lo cuente. Llegué tarde. Me dolía todo el cuerpo, no por el viaje, por algo mucho más profundo. Me senté en mi cocina, la misma donde había preparado ese guiso horas antes. Todavía quedaba el olor del chile. Me quité los zapatos. Me quedé ahí sentada hasta que oscureció. Las semanas que siguieron fueron de silencio, un silencio que nadie entendía. Dejé de mandar dinero, sin explicación, sin aviso. Solo dejé de hacerlo. Dejé de llamar también. El teléfono sonaba a veces. Yo veía el nombre de Rodrigo en la pantalla, pero no contestaba. No tenía nada que decirle, o tenía tanto que era mejor no decir nada. Al principio llamaba seguido. Después cada 2 días, después una vez por semana. Después ya no llamó más. Supongo que pensó que se me pasaría, que era un berrinche, que yo iba a volver como siempre. Pero no, esta vez no. En la ciudad, los amigos de Rodrigo no olvidaron lo que pasó. La escena quedó grabada en la memoria de todos. Algunos le dejaron de hablar, otros empezaron a verlo diferente. Pero él no se daba cuenta, o fingía no darse cuenta. Isabela no dejó de pensar en lo que vio, esa imagen de mí, parada ahí, recogiendo la comida del suelo mientras todos reían. No podía quitársela de la cabeza. Empezó a nacer preguntas, preguntas casuales, sobre mí, sobre mi vida, sobre cómo había criado a Rodrigo. Él hablaba poco, con desdén, como si yo fuera un tema incómodo, como si fuera algo de lo que había que hablar rápido para pasar a otra cosa. Pero Isabela escuchaba, guardaba cada detalle, cada comentario despectivo, cada vez que él minimizaba lo que yo había hecho por él. Lo que Rodrigo no sabía es que la familia de Isabela no era cualquier familia. Sí, tenían dinero, mucho dinero. Pero la madre de Isabela, la señora Graciela, venía de abajo, como yo. Había llegado a donde estaba con trabajo, con sacrificio, con dignidad. Y la señora Graciela tenía una regla muy clara, un principio que no negociaba, no toleraba a los hombres que se avergonzaban de sus raíces, a los que escupían el piso donde crecieron, a los que fingían ser lo que no eran. Esos hombres, decía ella, tarde o temprano traicionan a todos, porque si traicionan su propia historia, ¿qué no van a traicionar? Isabela empezó a ver a Rodrigo con otros ojos, empezó a notar cosas que antes no veía, o que no quería ver. La forma en que hablaba de su pueblo, la vergüenza en su voz cuando mencionaba de dónde venía, el esfuerzo constante por parecer alguien diferente, y empezó a preguntarse si ese era el tipo de hombre con el que quería estar. Isabela invitó a Rodrigo a cenar con sus padres. Era la primera vez. Él estaba emocionado, nervioso, se compró ropa nueva, ensayó conversaciones frente al espejo, quería impresionar. Quería que la familia de Isabela lo viera como alguien digno de ella. La casa era enorme, elegante, con ese tipo de elegancia que no grita pero que se nota en cada detalle. Rodrigo se sintió pequeño al entrar, pero se esforzó por no demostrarlo. Sonrió, saludó, estrechó manos con firmeza. La señora Graciela lo recibió con cortesía, una cortesía fría pero educada. Lo miró a los ojos cuando lo saludó. Y Rodrigo sintió que esa mirada duraba demasiado, como si estuviera buscando algo, como si estuviera leyendo cosas que él no quería mostrar. Durante la cena, la conversación fue ligera al principio. Comida, universidad, planes. Rodrigo se sintió más relajado, hasta que la señora Graciela preguntó por su familia.
¿Tus padres a qué se dedican, Rodrigo? Él titubeó. Solo un segundo, pero ese segundo fue suficiente. Mi mamá trabaja fuera y mi papá no está en el panorama. ¿Y tu abuela? Isabela mencionó que ella te crió. Rodrigo sintió que el piso se movía bajo sus pies. Forzó una sonrisa. Sí, mi abuela. Ella vive en el pueblo. Es una mujer sencilla. De campo, ya sabe. La forma en que lo dijo, el tono. La señora Graciela lo captó de inmediato. Isabela también. Hubo un silencio incómodo, breve, pero incómodo. Rodrigo intentó cambiar de tema. Hizo una broma sobre las diferencias entre la vida del campo y la ciudad. Una broma que sonó más despectiva de lo que él pretendía. O tal vez era exactamente tan despectiva como pretendía. El padre de Isabela rió cortésmente. Isabela no. La señora Graciela tampoco. Ella solo lo miró. Y en esa mirada había algo que Rodrigo no pudo descifrar. Algo que le erizó la piel. El resto de la cena pasó sin más incidentes. Pero cuando Rodrigo se fue, cuando la puerta se cerró detrás de él, la señora Graciela se volvió hacia Isabela. ¿Ese muchacho se avergüenza de su abuela? Isabela bajó la mirada. Dudó. No quería traicionar a Rodrigo, pero tampoco podía mentirle a su madre. Sí, mamá. Se avergüenza. El rostro de la señora Graciela se endureció. No dijo nada más. Pero Isabela sabía que algo acababa de cambiar. Su madre no olvidaría eso. Nunca. Mientras tanto, yo seguía en mi casa. En mi silencio. Una tarde, doña Carmen vino a visitarme. Me trajo café. Se sentó frente a mí y me preguntó directamente qué me pasaba. Yo no quería hablar, pero las palabras salieron solas. Le conté todo, sin dramatismo, sin lágrimas, solo los hechos, lo que pasó, lo que vi, lo que sentí. Doña Carmen se quedó en shock. Me tomó las manos. No dijo que yo estaba exagerando, no dijo que los jóvenes son así, no dijo ninguna de esas frases vacías que la gente dice para llenar el silencio. Solo dijo: «Ay, Consuelo, ese muchacho no sabe lo que acaba de perder». Isabela tomó una decisión, sola, sin consultarle a Rodrigo, sin pedirle permiso. Una mañana temprano, tomó su auto y manejó 3 horas hasta mi pueblo. Preguntó por mí en el mercado. Alguien le dio mi dirección. Llegó a mi puerta y tocó. Yo abrí sin saber quién era. Cuando la vi, la reconocí de inmediato. La chica que estaba sentada junto a Rodrigo aquella tarde, la que había dejado de reír primero. «¿Señora Consuelo?» Asentí. No dije nada. Ella se presentó. Isabela, la novia de Rodrigo. Mi cuerpo se puso tenso. No sabía qué venía a hacer aquí. No sabía si venía a defenderlo o a rematar lo que él había empezado. «¿Puedo pasar?» La dejé entrar, con desconfianza, con cortesía fría. Le ofrecí agua. Ella aceptó. Nos sentamos en mi sala pequeña. El silencio era denso. Vine a pedirle perdón por lo que vi ese día. No pude sacármelo de la cabeza. Lo que le hicieron, lo que él le hizo, no estuvo bien. La miré, buscando falsedad, buscando lástima. Pero no encontré nada de eso. Solo encontré algo parecido a la vergüenza. Vergüenza ajena. Vergüenza por haber estado ahí y no haber hecho nada. No viniste a que te pidieran perdón. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Perdón? Viniste a ver si todavía quedaba algo del niño que crié. Si ese muchacho que conoces es todo lo que hay, o si alguna vez fue diferente. Isabela abrió los ojos, como si acabara de leerle la mente. Bajó la mirada y asintió despacio. Sí, creo que vine por eso. ¿Alguna vez has sentido que alguien a quien amas se avergüenza de ti? Escribe en los comentarios. Hablamos durante horas. Le conté quién era yo, quién había sido Rodrigo cuando era niño, los años en que lo cuidé, las noches en que se enfermaba y yo no dormía, las veces que usé mi propio dinero para que él tuviera útiles escolares. Todo. Isabela escuchaba, tomaba notas mentales, y en algún momento de la conversación algo cambió. Su expresión, su postura,
como si una pieza del rompecabezas hubiera encajado en su lugar. Mi mamá se llama Graciela. Graciela Iturriaga. Dije el nombre en voz alta sin pensar. Y entonces me quedé helada. Iturriaga. Graciela Iturriaga. Ese nombre. Lo conocía. Lo conocía muy bien. Mi cara debió cambiar porque Isabela me preguntó qué pasaba. Pero yo no podía hablar. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Graciela. La Graciela que yo conocí hace más de 30 años. La vecina del barrio pobre donde yo vivía antes de mudarme al pueblo. La chica flaca y asustada que llegó a mi puerta un día llorando porque no tenía para comer. La misma a la que le di comida durante meses sin pedirle nada a cambio. La misma que me abrazó el día que se fue del barrio jurándome que jamás me olvidaría. Esa Graciela. Era la madre de Isabela, la señora Graciela, la mujer poderosa, la mujer rica, la mujer que ahora podía darle a su hija todo lo que ella nunca tuvo. ¿Tu mamá vivió en el barrio de La Loma, en la capital? Isabela asintió. Sí, antes de conocer a mi papá. ¿Cómo lo sabe? Yo también viví ahí, hace mucho, antes de mudarme aquí después de que murió mi esposo. Isabela se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron. ¿Usted es Consuelo de La Loma? No respondí. Pero mi silencio lo dijo todo. El mundo acababa de dar una vuelta completa. Y Rodrigo no tenía idea de lo que acababa de desatar. Isabela le contó todo a su madre esa misma noche. Llegó a casa y entró directo a la habitación de la señora Graciela. Cerró la puerta. Y habló. Le contó sobre la visita, sobre la conversación, sobre la comida en el piso, sobre el desprecio. Y entonces, al final, casi como un detalle, mencionó mi nombre completo y el barrio. La señora Graciela se quedó inmóvil. Su rostro cambió, palideció, se llevó una mano al pecho. ¿Consuelo Fernández? ¿De La Loma? Sí, mamá. Se mudó al pueblo de San Rafael después de enviudar, hace muchos años. ¿La conoces? La señora Graciela lloró. Ahí mismo, frente a su hija. Lágrimas que no intentó ocultar, lágrimas que llevaban años guardadas. Ella me salvó la vida, Isabela, cuando yo no tenía nada, absolutamente nada. Ella me dio de comer, me ayudó a conseguir trabajo, nunca me pidió nada, y cuando me fui del barrio la busqué durante años. Pero ella ya no estaba ahí. Se había mudado a un pueblo pequeño y en esa época no había internet, no había forma de encontrarla. Y yo todavía no tenía los recursos que tengo ahora. Cuando finalmente pude buscar mejor, el rastro ya estaba frío. Nadie sabía dónde había ido. Isabela sintió que el aire se le iba de los pulmones. Todo empezaba a tener sentido. Todo. La señora Graciela tomó su teléfono. Buscó en su agenda. Isabela le había dejado mi número. Marcó, con las manos temblorosas, con el corazón acelerado. Yo contesté sin mirar quién llamaba. Bueno, Consuelo, soy Graciela, Graciela de La Loma. Hubo un silencio, largo, denso, lleno de más de 30 años de distancia, 30 años de vidas separadas, 30 años de no saber la una de la otra. Graciela. No hizo falta decir más. Hablamos durante 1 hora. Lloramos, reímos, nos contamos pedazos de nuestras vidas. Ella me contó cómo había salido adelante, cómo había conocido a su esposo, cómo había construido su vida. Yo le conté sobre mis hijos, sobre mi esposo, sobre la mudanza al pueblo, sobre Rodrigo. Cuando mencioné lo que había pasado, el silencio del otro lado fue absoluto. Y entonces Graciela dijo algo que me heló la sangre. «Consuelo, ese muchacho no sabe con quién se metió». Días después, recibí una invitación formal, impresa en papel fino, con un sobre elegante. Era de la señora Graciela. Me invitaba a cenar en su casa, como invitada de honor, como familia. Yo dudé. No soy una mujer de cenas formales. No tengo ropa elegante. No sé usar 3 tenedores diferentes. Pero Graciela llamó otra vez y me dijo algo que me convenció. «Consuelo, necesito que estés ahí, por mí, por lo que fuimos y por lo que ese muchacho necesita aprender». Acepté. Graciela mandó un auto a buscarme.
Un auto con chofer. Me sentí ridícula. Pero también sentí algo más, algo parecido a la justicia. Rodrigo también recibió una invitación. Isabela le dijo que era una cena importante, que la familia de ella quería conocerlo mejor. Él se emocionó. Pensó que era una buena señal. Pensó que lo estaban aceptando. Se vistió con su mejor ropa. Compró flores. Llegó puntual. Tocó la puerta con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Un empleado abrió la puerta. Lo guió hasta el comedor principal. Rodrigo entró con paso seguro, con la cabeza alta, listo para impresionar. Y entonces me vio, sentada a la mesa, al lado de la señora Graciela, las dos conversando, riendo, como viejas amigas, porque eso éramos. La sonrisa se le borró del rostro, el ramo de flores casi se le cae de las manos. Se quedó paralizado en la entrada. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Yo lo miré, serena, tranquila, sin una pizca de rabia visible, porque la rabia no era lo que sentía, era algo mucho más profundo, algo mucho más devastador. Graciela se levantó. Rodrigo, qué gusto que llegaras. Ven, siéntate, quiero que conozcas a alguien muy especial para mí. Él no se movió, no podía. Yo seguí sentada, sosteniéndole la mirada, dejando que el peso de ese momento lo aplastara. ¿Te has sentido alguna vez juzgada por tu origen? Cuéntanos tu historia en los comentarios. La cena comenzó. Rodrigo se sentó lo más lejos que pudo de mí. Pero en esa mesa, no importaba dónde se sentara, mi presencia llenaba cada rincón, cada silencio, cada respiración. La tensión era palpable, pero solo para él. Los demás parecían completamente cómodos. Graciela sonreía. Isabela observaba. El padre de Isabela conversaba sobre negocios. Y yo solo existía ahí, digna, entera, sin tener que decir una palabra. A mitad de la cena, Graciela dejó su tenedor. Se limpió la boca con la servilleta y habló. Su voz era calmada, pero tenía un peso que hizo que todos dejaran de comer. Rodrigo, quiero contarte una historia. Hace más de 30 años, yo era una muchacha sin nada. Había llegado a la ciudad huyendo de un hogar violento. No tenía dinero, no tenía comida, no tenía a nadie. Rodrigo la miraba sin entender a dónde iba eso, pero yo sí sabía. Y mi corazón empezó a latir más fuerte. Un día toqué la puerta de una casa en el barrio de La Loma. Fue la puerta de Consuelo. Esta mujer que está sentada aquí. Yo era una extraña. Ella tenía poco, pero me dio de comer. Ese día, y muchos días más, durante meses, nunca me pidió nada a cambio. Nunca me hizo sentir menos. Nunca me humilló. El rostro de Rodrigo empezaba a palidecer, empezaba a entender, a conectar las piezas, pero todavía no terminaba. Cuando me mudé del barrio, la busqué durante años, pero ella se había ido a un pueblo remoto después de que su esposo murió. En esa época no había internet, no había registros digitales, y yo todavía estaba luchando por sobrevivir. Cuando finalmente logré tener recursos para buscar bien, ya habían pasado muchos años. El rastro se había perdido. Nadie sabía dónde estaba. Hasta ahora. Graciela me miró con lágrimas en los ojos. Después volvió a mirar a Rodrigo. Esta señora es más familia para mí que muchos que llevan mi apellido. Es la razón por la que estoy aquí. Es parte de lo que soy. Y cuando mi hija me contó lo que tú le hiciste, Rodrigo, sentí que me lo hacías a mí. El silencio era ensordecedor. Rodrigo intentó hablar, intentó explicar, pero las palabras no salían, o salían pequeñas, vacías, inútiles. Isabela lo miró, y entonces habló ella, con una calma que asustaba. Yo no puedo estar con alguien que escupe sus raíces, Rodrigo, porque tarde o temprano también me va a escupir a mí. Isabela, no quiero explicaciones. Ya vi quién eres, y no es alguien con quien quiero construir una vida. Rodrigo se volvió hacia mí. ¿Buscando qué? No lo sé. ¿Perdón? ¿Compasión? ¿Una salida? Yo solo lo miré. No con odio, no con triunfo. Solo lo miré. Como se mira a alguien que alguna vez conociste pero que ya no reconoces. Rodrigo se levantó de la mesa.
Las piernas le temblaban. Intentó decir algo más, pero nadie le respondió. Salió, solo, sin Isabela, sin dignidad, sin nada. Isabela se quedó sentada en esa mesa, con su familia y conmigo. Pasaron semanas. Yo volví a mi vida, a mi casa, a mi cocina, a mi rutina. Pero algo había cambiado. Graciela y yo retomamos nuestra amistad. Nos veíamos seguido, tomábamos café, reíamos de cosas que solo nosotras entendíamos, hablábamos de los años perdidos, de las vidas que habíamos construido por separado. Una tarde alguien tocó mi puerta. No esperaba a nadie. Abrí. Era Rodrigo. Estaba ahí parado, solo, sin flores, sin discursos preparados, sin excusas ensayadas. Nos miramos por un momento que pareció eterno. Vi que había llorado, que no había dormido bien, que algo en él se había roto. Abuela. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más real, más suya. Lo que hice no tiene nombre. Y no vine a pedirte que me perdones. Vine porque quiero que sepas que me acuerdo de ti todos los días, que no puedo dormir pensando en lo que te hice, que no sé cómo fui capaz. No dije nada. Todavía no. Lo dejé hablar. Lo dejé vaciarse. Pasé años intentando ser alguien que no soy, avergonzándome de donde vengo, avergonzándome de ti. Y perdí todo. Perdí a Isabela. Perdí el respeto de mis amigos. Pero sobre todo, te perdí a ti. Las lágrimas le corrían por el rostro. No intentaba ocultarlas. No intentaba ser fuerte. Solo era humano, frágil, roto. Lo dejé entrar. No porque todo estuviera bien, no porque lo hubiera perdonado completamente, sino porque entendí algo. El perdón no es para él. Es para mí, para poder dormir, para poder seguir, para no cargar ese peso el resto de mi vida. Nos sentamos en la misma cocina donde había preparado aquel guiso. Tomamos café. Hablamos, poco, pero hablamos. No arreglamos nada, no borramos nada, pero empezamos. Algo. Lo que fuera. Rodrigo e Isabela no volvieron. Ella necesitaba a alguien que supiera quién era, y él necesitaba crecer antes de merecer a alguien así. Graciela e Isabela siguieron siendo parte de mi vida. Nos hicimos inseparables. Graciela me presentó a sus amigos como la mujer que le salvó la vida, y yo presenté a Graciela como la prueba de que la bondad nunca se pierde. Siempre regresa, de alguna forma. En algún momento, una mañana, volví a mi cocina. Saqué los mismos ingredientes de aquel día. Preparé el mismo guiso, con el mismo cuidado, con el mismo amor. Pero esta vez lo hice para mí. Me serví un plato, me senté sola en mi mesa y comí despacio, saboreando cada bocado, sin prisa, sin dolor, sin peso, porque entendí algo. Hay humillaciones que te marcan, que te cambian, que te muestran quiénes son las personas que tienes cerca. Pero también hay humillaciones que te enseñan tu propio valor, que te recuerdan de qué estás hecha, que te devuelven tu dignidad de formas que nunca imaginaste. Rodrigo tuvo que caer para aprender a valorar. Tuvo que perder para entender lo que tenía. Y yo tuve que ser humillada para descubrir que mi valor nunca dependió de que él lo reconociera. Hay mujeres que cargaron tanto que ya no les cabe el odio. No porque sean santas, sino porque aprendieron que la dignidad pesa más que la venganza, y que las raíces que alguien intentó escupir son exactamente las mismas que un día lo sostuvieron cuando no tenía nada. Mis raíces son profundas, son fuertes, son mías, y nadie, nunca más, me va a hacer sentir menos por ellas. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.